Hola, mi nombre es Jenny Rivera y hoy te quiero hablar sobre la identificación y prevención del abuso sexual en la familia. Empecemos por saber qué es el abuso sexual. Es un acto de perjuicio que vulnera la libertad sexual de las personas afectadas, y en el caso de los menores de edad, este puede suceder con o sin el consentimiento del mismo, y hay que aclarar que cuando los menores otorgan su consentimiento, generalmente es por desconocimiento. Las víctimas de este tipo de abuso pueden ser hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes. Existen varios tipos de abuso sexual. En este delicado tema vale la pena aclarar que el abuso no se limita al plano físico, que es cuando tocan tu cuerpo sin tu consentimiento, ya sea con besos, caricias y más en zonas consideradas privadas. La violencia sexual puede ser verbal, como por ejemplo cuando te hacen comentarios cotidianos con contenido sexual inapropiado. Abuso sexual sin contacto físico, como cuando alguien te obliga a desnudarte. Abuso sexual cibernético, como cuando envías o recibes contenido sexual de manera involuntaria. Es importante estar alerta a las señales de alarma que nos brindan los niños y niñas que están siendo vulnerados. Estos comportamientos pueden ser los siguientes: estado de ánimo y comportamiento alterado, comportamientos, dibujos y lenguaje sexual inapropiado para su edad, cambios en los patrones del sueño, bajo rendimiento escolar, lesiones físicas, cambios en su carácter y su comportamiento con personas específicas. Y hay niños que mojan la cama luego de haber superado esta etapa. Existen señales de alarmas que, aunque son más comunes en adolescentes, también se pueden presentar en menores de edad, como son los trastornos del sueño, la inestabilidad emocional, los miedos repentinos, la ansiedad, la depresión, conductas autodestructivas, rebeldía, aislamiento social, tendencias suicidas y el abuso del alcohol y las drogas. Factores de riesgo. Es un hecho irrefutable que todos podemos ser víctimas de abuso sexual en algún momento de la vida, pero lamentablemente los niños y adolescentes son más vulnerables a esta problemática. Los niños, niñas y adolescentes de escasos recursos que viven en zonas aisladas, rurales o en la periferia son los que silenciosamente sufren con mayor frecuencia este tipo de abuso. Y está confirmado que en muchas ocasiones el abusador proviene del círculo cercano de la víctima, ya sea amigos, familiares, cuidadores, entre otros. Factores de protección. Existen estrategias que podemos implementar en nuestros hogares para identificar y prevenir el abuso sexual. El primer paso es reconocer su existencia y entablar conversaciones acertadas dependiendo de la edad de los que conforman la familia, asegurándonos de que la información fue entendida sin ambigüedades ni tabúes, enseñar a nuestros niños y adolescentes los límites de las interacciones físicas con los demás, sean o no familiares o personas cercanas. Podemos implementar herramientas didácticas para explicar a los niños y niñas el tema de manera efectiva, utilizando recursos didácticos como los siguientes. Enseñar a los niños las partes de su cuerpo con imágenes, nombres propios, evitando seudónimos o términos confusos. Explicar al niño cuáles son las interacciones correctas con los demás a nivel físico y psicológico. Hacerle entender de manera clara cuáles son sus partes íntimas y vulnerables y explicarle que nadie tiene derecho sobre su cuerpo, ni puede obligarlo a hacer cosas ante las que no se sienta seguro o que no logre entender. Es importante emplear canales de comunicación con nuestros adolescentes donde se les instruya sobre temas importantes como el sexo, sus derechos sexuales y reproductivos, el uso de anticonceptivos, los embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual, el sexo consensuado y la importancia de este término en sus futuras relaciones. Estadísticas sobre abuso sexual en Colombia. Lamentablemente, solo en el año 2017 fueron reportados más de 23.798 casos, de los cuales el 87% fueron cometidos contra niños, niñas y adolescentes. El grupo más vulnerado se encuentra entre las edades de los 10 y los 13 años. Lamentablemente existen reportes que nos informan que hay más de 2.600 casos de abusos en niños y niñas menores de 4 años. Organizaciones no gubernamentales que trabajan en el tema indica que solo son reportados el 30% de los casos, lo cual deja en la impunidad la mayoría de estos. Esto pasa porque generalmente las víctimas son amenazadas, tanto ellas como su familia, con sufrir violencia u otros tipos de abuso, haciendo que sus víctimas y a veces sus familias no reporten los casos. Consecuencias físicas del abuso sexual. Las consecuencias del abuso sexual suelen ser graves y permanentes, ya que este hecho está catalogado como uno de los peores traumas que puede vivir una persona sin importar su edad. Entre las más notables encontramos el embarazo no deseado,
el contagio de enfermedades de transmisión sexual, lesiones internas y externas que pueden poner o no en riesgo la vida y la muerte. Consecuencias emocionales del abuso sexual. Entre las más graves encontramos la ansiedad, la depresión, la agorafobia, que es el miedo a salir afuera, al exterior, al mundo, a enfrentarlo por el trauma, aislamiento social, desórdenes alimenticios, abuso de drogas y alcohol, baja autoestima, dificultad para mantener relaciones íntimas, rechazo o falta de interés hacia el sexo y el suicidio. Agradezco mucho su atención.